Mi tía fingió un fuerte accidente con el carro para pedirme dinero, pero cuando le pedí ver sus facturas médicas, me tildó de tacaño e insensible. Mi tía Laura siempre ha tenido un talento innato para manipular la realidad a su antojo, torciendo los hechos con una facilidad que raya en lo teatral, como si su vida fuera una telenovela en la que ella, y solo ella, tenía el derecho exclusivo de ocupar el rol de víctima. Desde que tengo memoria, ha sido una figura ambigua en mi familia, capaz de mostrar dulzura aparente mientras, por detrás, tejía intrigas y sembraba discordia con sus insinuaciones pasivo-agresivas. Durante mi infancia, me dejé engañar por su fachada carismática, solía llevarme dulces a escondidas, me defendía cuando me regañaban y hasta se ofrecía a cuidarme cuando mis padres no podían. Pero bastó que creciera y empezara a observar con detenimiento la forma en que actuaba con los demás y especialmente cómo usaba el chantaje emocional para conseguir lo que quería. Para que esa imagen romántica se fuera desmoronando con cada nuevo episodio. Aún así, había una parte de mí que conservaba cierta gratitud, o quizás culpa, por todo lo que creí que había hecho por mí en el pasado, así que cuando, hace poco más de un mes, me escribió con un mensaje urgente contándome que había tenido un accidente automovilístico horrible, mi primer instinto fue preocuparme genuinamente. Me envió un audio con la voz quebrada, diciendo que no sabía a quién más acudir, que su auto estaba hecho trizas y que había salido con varias lesiones. Añadió que los gastos médicos la habían desbordado y que los seguros no le cubrían gran cosa. Me dijo, textualmente, que cualquier ayuda que pudiera darle sería más que bienvenida, incluso si eran apenas unos pesos, porque se sentía abandonada, sola y muy deprimida. Todo esto me lo dijo con ese tono entre suplicante y melodramático que ya le conocía bien, y aunque una parte racional de mí levantó una ceja al notar ciertos detalles que no cuadraban, la otra parte, la emocional, la que aún sentía ese lazo familiar, no pudo evitar pensar en lo difícil que debía ser pasar por algo así y no tener una red de apoyo confiable. Lo que me hizo frenar en seco fue un pequeño detalle, casi insignificante, que se deslizó en su discurso como quien no quiere la cosa. Al parecer, había decidido no ir a ningún hospital público, alegando que allá no tratan bien a la gente, y por eso había optado por una clínica privada bastante costosa, donde supuestamente le hicieron rayos X. Le inmovilizaron una pierna y le recetaron un tratamiento de fisioterapia que le costaba una fortuna. Me dijo que le daba pena pedirme dinero directamente, pero que si podía ayudarla, no me lo olvidaría jamás. Quise saber más, por supuesto, y le pregunté en qué clínica había sido atendida y si tenía alguna factura que pudiera mostrarme para yo tener claridad del monto exacto y, en ese caso, ayudarle directamente con el pago. Incluso con mi tarjeta si era necesario, para que no tuviera que endeudarse más. Fue ahí donde la máscara empezó a resquebrajarse. La respuesta no fue de gratitud ni de comprensión, sino de una furia contenida que se fue desbordando en una serie de mensajes donde me acusaba de ser un tacaño, un insensible, y que, después de todo lo que ella había hecho por mí en el pasado, ahora le estaba exigiendo pruebas como si fuera una estafadora. Me dijo que le dolía profundamente mi falta de empatía, que esperaba ese tipo de trato de extraños, pero no de su sobrino favorito. Y que lo peor de todo era sentir que nadie la creía ni le tendía la mano en el momento en que más lo necesitaba. Intenté calmarla explicándole que no se trataba de desconfianza, sino de querer saber exactamente cómo podía ayudar de forma más directa y concreta, pero ya estaba completamente cerrada al diálogo. Su actitud no solo me sorprendió, sino que me desconcertó profundamente. ¿Por qué reaccionar con tanta hostilidad si realmente necesitaba ayuda? ¿Por qué no podía mostrarme siquiera un documento simple, un recibo médico, una referencia del hospital? Las dudas empezaron a multiplicarse en mi cabeza, sobre todo cuando hablé con mi primo Julián, quien vive a escasas 5 calles de la casa de Laura y con quien tengo una relación muy cercana. Le pregunté si sabía algo del accidente y su respuesta fue inmediata: no había oído nada, ni visto el coche dañado, y de hecho, según él, la había visto caminando sin dificultad por la plaza hace unos días. E incluso entrando a una cafetería muy concurrida del barrio, vestida con su ropa habitual y sin ningún tipo de yeso, muletas o vendaje visible. Me dijo, con ese tono medio burlón que usa cuando se huele algo raro, que si realmente había estado en un accidente,
lo estaba llevando con una recuperación milagrosa. En ese momento, sentí como la indignación iba tomando forma dentro de mí, pero me obligué a no precipitarme. Me negaba a aceptar que alguien pudiera mentir de forma tan descarada solo para conseguir dinero, y menos alguien de mi familia. Pero conociendo los antecedentes de Laura, las discusiones con mis tíos por préstamos no devueltos, las amistades que desaparecían misteriosamente luego de problemas financieros, e incluso ciertos comentarios ambiguos que había hecho en reuniones familiares sobre lo fácil que era sacarle algo de plata a los sentimentales, no podía seguir ignorando la posibilidad de que estuviera inventando todo. Tenía que confirmar mis sospechas antes de tomar cualquier decisión, y para eso iba a necesitar más que intuiciones. Necesitaba hechos, pruebas irrefutables, y la convicción de que, esta vez, si todo resultaba ser cierto, no iba a quedarme callado ni permitir que siguiera manipulando a la familia a su antojo. Porque si Laura estaba mintiendo, y cada vez me parecía más claro que así era, entonces esta no iba a ser solo otra de sus pequeñas farsas con consecuencias menores. Esta vez, yo iba a llevar todo hasta las últimas consecuencias. Y si eso significaba enfrentarme al drama familiar, a las acusaciones de ser el malo o el desagradecido, lo haría con gusto. Porque ya no era solo cuestión de dinero. Era cuestión de dignidad, de justicia, y de ponerle un límite definitivo a una historia de abusos que llevaba demasiado tiempo arrastrándose sin consecuencias. Actualización 1. Han pasado 2 días desde que decidí no responder más a los mensajes de mi tía Laura tras su arrebato emocional por mi simple petición de ver una factura médica. No fue una decisión tomada a la ligera, ni mucho menos cómoda, pero después de colgar la llamada sintiéndome culpable por haber dudado de su historia, a pesar de que su reacción fue completamente desproporcionada, necesité tomar algo de distancia para ordenar mis pensamientos. La confusión se mezclaba con una rabia que no terminaba de asentarse del todo. ¿Cómo podía alguien sentirse tan ofendido por una petición tan razonable como la de verificar un gasto médico? Si realmente estaba tan mal como decía, ¿no debería estar agradecida de que un familiar quisiera ayudar de forma directa? Me debatía entre la posibilidad de que estuviera exagerando por desesperación o de que, sencillamente, estaba mintiendo con total descaro. Pero la gota que terminó de inclinar la balanza hacia la sospecha fue una conversación que tuve esa misma noche con mi madre. Mi madre, que suele ser una mujer extremadamente paciente, templada en sus juicios y defensora incondicional del valor de la familia, me llamó después de enterarse, no sé exactamente por quién. Aunque sospecho que fue por uno de mis primos, de que yo había tenido una discusión con Laura por un tema de dinero. Me preguntó qué había pasado, con un tono preocupado pero sin reproche, y le conté todo lo que sabía, el supuesto accidente, la súplica por ayuda económica, la negativa a mostrar cualquier comprobante y su posterior ataque verbal hacia mí. Le pedí que fuera honesta conmigo. ¿Ella sabía algo más? ¿Había escuchado que Laura realmente estuviera lesionada? La respuesta de mi madre me dejó helado. No solo me confirmó que también había recibido la misma historia del accidente, sino que, movida por la compasión, le había hecho una transferencia por una suma considerable apenas un día antes. Me explicó que Laura le había dicho que, si no pagaba una cuota inmediata del tratamiento, iba a quedarse sin el servicio de rehabilitación y que temía perder la movilidad total de la pierna. Mi madre, que es jubilada y vive con un presupuesto ajustado, no tenía ese dinero disponible en el banco, así que se vio obligada a retirarlo de sus ahorros personales. Lo hizo sin dudar, convencida de que su hermana menor realmente estaba al borde de una crisis médica. Pero al preguntarle si le había enviado algún documento médico, alguna fotografía, alguna constancia del tratamiento, me dijo que no. Que Laura le había dicho que no tenía fuerzas para andar revisando papeles ni buscando archivos porque cada vez que los veía, se echaba a llorar del trauma. Y ahí fue cuando mi madre, de manera tímida, comenzó a preguntarse si no habría sido demasiado impulsiva. Me confesó, casi con vergüenza, que había intentado escribirle después para preguntarle en qué clínica había sido tratada y si podía hacer el pago directamente allí, y que Laura no solo evitó la pregunta, sino que se mostró evidentemente molesta y cortante, diciendo que se sentía decepcionada de que incluso ella, su propia hermana, la estuviera cuestionando. Esa conversación con mi madre fue lo que terminó de confirmar mis sospechas.
Si Laura realmente hubiera estado hospitalizada y con lesiones tan graves como las que describía, no tendría problema alguno en decir en qué lugar fue atendida. Ninguna persona honesta rechazaría la ayuda directa para el tratamiento solo porque alguien pida verificar el destino del dinero. Por el contrario, si la situación fuera real, cualquier enfermo querría resolver el problema lo más rápido posible y agradecería que un familiar quisiera pagar directamente a la clínica para aligerarle la carga. Pero Laura no solo rechazó esa opción, sino que se sintió ofendida de forma desmedida ante la sola insinuación de mostrar pruebas, lo cual, por más que tratara de justificarlo con frases como no quiero que me vean como una carga o me duele recordar lo que pasó, no hacía más que demostrar que estaba ocultando algo. Esa misma noche decidí hablar con Julián, mi primo, que vive en la misma ciudad que Laura y que tiene un carácter mucho más pragmático que el mío. Siempre ha sido alguien directo, sin filtros, pero también con un sentido del humor que le permite suavizar las verdades más incómodas. Le conté todo lo que había pasado y le pregunté si había visto algo raro últimamente, algún cambio de rutina en Laura, algún rastro de accidente, algún movimiento extraño. Su respuesta fue un resoplido burlón seguido de una frase que no me voy a olvidar: ¿accidente? ¿Cuál accidente? Si esa mujer está más entera que nunca. El otro día la vi salir de la peluquería y entrar a una boutique. Estaba caminando como si nada, riéndose por teléfono, sin muletas, sin yeso, sin nada. Te lo juro, parecía estar de paseo, no en recuperación de un accidente. Esa imagen que me describió Julián fue como un balde de agua fría. Si Laura realmente había tenido un accidente de la magnitud que describía, y si estaba tan mal como para pedirle dinero a media familia. ¿Cómo era posible que estuviera saliendo de peluquerías y tiendas sin mostrar señales visibles de dolencia? Decidí entonces que ya no podía quedarme en la mera sospecha. Tenía que empezar a recolectar información concreta. Así que le pedí a Julián que, si tenía oportunidad, tratara de hacerle una visita o incluso de averiguar, de forma discreta, si algún vecino o comerciante cercano había visto algo fuera de lo normal. Julián, que entendió perfectamente mis intenciones y compartía mi indignación, aceptó con gusto. Me dijo que no tenía problema en ir a dar una vuelta por el barrio, preguntar con sutileza y ver si había algo que confirmara nuestras sospechas. Mientras tanto, yo hice una búsqueda rápida en internet de los hospitales privados de la zona donde vive Laura. Llamé a 2 de los más cercanos, haciéndome pasar por un familiar que buscaba confirmar si una persona con su nombre había sido ingresada por un accidente automovilístico en las últimas 2 semanas. En ambos lugares me respondieron, con educación, que no podían darme información por teléfono, pero que no tenía ningún registro reciente con ese nombre en urgencias, lo cual ya me decía bastante. Aunque no podía considerarse una prueba definitiva, sí reforzaba la creciente convicción de que todo el relato de mi tía había sido un montaje cuidadosamente elaborado para manipular a quienes aún conservábamos algún vínculo emocional con ella. Ya no se trataba solamente de mí. Laura había comenzado a tejer su red de mentiras por todo el árbol familiar, y lo más preocupante era que muchos de los nuestros, personas mayores, confiadas o simplemente movidas por el afecto, estaban cayendo una vez más en su juego. Pero lo que ella no contaba era que esta vez, yo estaba dispuesto a llegar al fondo del asunto. Porque lo que empezó como una historia dudosa ahora se perfilaba como una estafa emocional a gran escala. Y si tenía razón, si todo era efectivamente una farsa, entonces no solo iba a desenmascararla, sino que iba a asegurarme de que todos los que habían sido manipulados conocieran la verdad. Aunque eso significara dinamitar lo poco que quedaba de los lazos familiares. Porque hay un punto en el que la compasión deja de ser virtud y se convierte en complicidad. Y yo no estaba dispuesto a cruzar esa línea. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde la conversación con mi primo Julián y, desde entonces, las piezas de este rompecabezas han comenzado a encajar de una forma tan grotesca como reveladora. He recopilado suficientes detalles y testimonios para comprender que lo de mi tía Laura no fue una exageración, ni un impulso desesperado mal gestionado, sino una mentira meticulosamente estructurada que, al parecer, lleva años repitiéndose con distintas caras y variaciones entre los miembros de la familia.
Lo que más me indigna, más allá de su astucia para manipularnos, es la frialdad con la que ha jugado con la empatía y la buena fe de todos. Aprovechándose del peso emocional que todavía tiene su figura dentro del núcleo familiar para presentarse como una víctima constante y merecedora de auxilio incondicional. Julián cumplió su palabra y se dedicó, con una mezcla de curiosidad y hartazgo, a verificar si realmente existía algún indicio del supuesto accidente. Me llamó en la noche del martes y, con el tono burlón que suele adoptar cuando algo le parece ridículamente obvio, me dijo que había recorrido las 2 calles donde, según versiones que mi tía dio a otros primos, se habría producido el accidente. Lo más sorprendente, según él, fue descubrir que ni siquiera había consenso en las versiones que Laura había compartido. A un primo le dijo que fue en la salida hacia la autopista. A otro le aseguró que sucedió en una curva cerca del mercado municipal, y a una tía le narró que fue frente al gimnasio donde supuestamente iba a clases de pilates. 3 lugares completamente distintos. Julián, con la paciencia de quien ya esperaba algo turbio, decidió caminar por esos 3 puntos, tomar fotos, hablar con algunos comerciantes, y su conclusión fue categórica. No había absolutamente ningún indicio de accidente reciente en ninguna de las ubicaciones. Ni rastros de frenazos, ni vidrios rotos, ni informes policiales visibles, ni vecinos que recordaran algo similar. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando entró a una panadería muy cercana al segundo de los lugares descritos por Laura. Allí habló con una señora mayor que atiende en el lugar desde hace años. Le preguntó si sabía de algún accidente reciente, quizás uno donde una mujer fue llevada en ambulancia hace poco más de una semana. La señora, tras pensar unos segundos, negó con la cabeza y le dijo que no, que lo más que había pasado por ahí recientemente fue un ciclista que se cayó por un resbalón. Pero que no recordaba nada de coches chocados ni ambulancias. Julián insistió un poco más, describió a mi tía, e incluso mencionó que se suponía que había perdido parcialmente la movilidad de una pierna. La respuesta fue aún más contundente: no, esa señora sí la he visto, pasa por aquí todos los jueves, se sienta a tomar café frente al ventanal, camina perfecta. Siempre viene arreglada, con lentes de sol grandes y una cartera elegante. No parece accidentada para nada. Esa descripción coincidía completamente con la Laura que conocíamos, la versión altanera, vanidosa y orgullosa de sí misma, que no podía dejar de mostrarse superior ni siquiera en medio de sus mentiras. No era solo que no estuviera lesionada, era que no tenía ni la más mínima intención de esconderse o guardar las apariencias, lo que me dejaba en claro que su seguridad en poder manipularnos seguía intacta. Me imaginé su rostro, con esa mezcla de falsa humildad y mirada calculadora, al momento de enviar sus mensajes lacrimógenos por WhatsApp. Como si cada palabra estuviera perfectamente diseñada para presionar los puntos débiles de quienes alguna vez le creímos. Pero lo que terminó de volcar mi indignación en una decisión definitiva fue enterarme, a través de otra prima, Mariana, hija de una hermana mayor de Laura, que mi tía no solo me había pedido dinero a mí y a mi madre, sino que también había contactado, en un intervalo de 3 días, a no menos de 5 personas más dentro del círculo familiar con versiones levemente diferentes del mismo accidente. En cada una, los detalles eran modificados estratégicamente. En una, decía que había sido arrollada por un conductor borracho; en otra, que fue un choque múltiple y que salió viva de milagro; en una tercera, aseguraba que había perdido momentáneamente la conciencia y que despertó en una sala de emergencias donde le hicieron radiografías de emergencia. Pero lo más escandaloso es que, en cada una de esas versiones, el nombre del hospital cambiaba, y los montos de los gastos también. A Mariana le pidió ayuda para una supuesta cirugía menor; a mi tío Darío, le dijo que necesitaba pagar una ambulancia privada que no cubría el seguro; a una tía abuela, incluso le aseguró que estaba en peligro de ser desalojada porque había usado el dinero del alquiler para comprar medicamentos. No solo era una mentira, era una estrategia repetida en cadena, con variaciones personalizadas según la susceptibilidad emocional del interlocutor. Me pareció tan perverso que, por un momento, me sentí paralizado. Era como si toda la estructura de nuestra familia estuviera siendo atravesada por los tentáculos de una manipulación emocional deliberada y sistemática, diseñada para activar la culpa,
La compasión y el sentido de obligación filial que tantos de nosotros aún mantenemos por costumbre o por nostalgia. Laura no se limitó a mentir, construyó un ecosistema de mentiras con múltiples versiones, consciente de que nadie en la familia solía cruzar información entre sí porque todos asumíamos, erróneamente, que cada conversación con ella era única. Su plan dependía, precisamente, de esa desconexión entre nosotros. Contaba con que nadie se comunicara a fondo para contrastar los detalles. Y por años, tal vez le había funcionado. Pero esta vez no. Esta vez algo se quebró, quizás porque la mentira fue tan burda, o porque la situación económica de muchos ya no permitía ceder sin cuestionamientos. Lo cierto es que varios de los que ya habíamos hablado empezamos a hacer circular la información. Primero entre nosotros, luego con otros familiares más lejanos. Creamos, sin haberlo planeado, una especie de red informal de verificación de mentiras, compartiendo capturas de mensajes, notas de voz, transferencias realizadas y testimonios cruzados. Y lo que comenzó como una sospecha aislada se convirtió en una certeza compartida. Laura estaba repitiendo un patrón que probablemente llevaba años perfeccionando. Ahora que todos los datos están sobre la mesa, ya no me interesa confrontarla con preguntas. Ya no quiero aclarar si fue una exageración o una manipulación emocional espontánea. Lo que quiero es exponerla, hacer que cada una de las personas que ella ha manipulado vea con claridad lo que hay detrás del discurso lloroso, del victimismo estratégico y de la supuesta fragilidad que usa como escudo. Porque si algo me ha enseñado esta experiencia es que no basta con dejar de creer en una mentira, hay que impedir que siga haciendo daño. Y para eso, ya tengo en mente el siguiente paso. Uno que, a diferencia de los suyos, no se basará en falsedades, sino en la fuerza de los hechos y en la determinación de no permitir que el chantaje emocional siga siendo una herramienta de poder disfrazada de súplica. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde que comenzamos a atar cabos y a compartir entre varios miembros de la familia las distintas versiones que Laura había inventado para justificar sus pedidos de dinero. Lo que comenzó como una simple sospecha, alimentada por inconsistencias sutiles, se transformó en una red de revelaciones que dejaron al descubierto el nivel de manipulación que mi tía ha ejercido durante años. Y digo años con plena conciencia de lo que esa palabra implica, porque en estos últimos días he ido recibiendo mensajes de primos, tíos e incluso familiares lejanos que nunca estuvieron demasiado integrados a nuestras reuniones familiares, todos relatando episodios similares en los que Laura usó enfermedades, emergencias financieras o accidentes. Todos ellos imposibles de confirmar, para solicitar ayuda económica apelando al mismo tono de dramatismo y urgencia que ya nos resultaba familiar. Esta no fue una excepción, fue la norma. Esta vez, simplemente, su error fue demasiado evidente, sus versiones demasiado discordantes y nuestra disposición a cruzar información más activa que nunca. Pero lo más escandaloso no fue descubrir que Laura repetía estos esquemas. Lo más indignante fue constatar hasta dónde estaba dispuesta a llegar con tal de mantener el control sobre la narrativa, incluso cuando eso implicara no solo mentir, sino falsificar. Hace unos días, mi primo Esteban me envió una imagen que Laura le había compartido por mensaje privado. Era una factura médica borrosa, escaneada con muy mala calidad, que aparentemente correspondía a una atención de urgencias en una clínica privada de la ciudad. En el documento figuraban cargos por radiografías, inmovilización de pierna y consulta con traumatología. Esteban, que al principio había creído en la historia y se había ofrecido a prestarle una suma considerable, empezó a dudar cuando notó que el nombre del hospital no coincidía con ninguno de los que Laura le había mencionado anteriormente. Me pidió que le echara un vistazo, por si podía encontrar alguna irregularidad, y lo primero que hice fue buscar el nombre del médico que aparecía en el encabezado del informe, un supuesto doctor Andrés Ríos, especialista en ortopedia. Tras una búsqueda breve en directorios médicos, lo encontré, un doctor real, pero que trabajaba en una ciudad completamente distinta, en un centro de salud público, no privado. Lo más perturbador fue que, al llamar al consultorio del hospital donde figuraba actualmente como empleado, me confirmaron que no tenía ninguna consulta privada y que jamás había emitido facturas con ese membrete. No lo dijeron con esas palabras, por cuestiones de confidencialidad,
pero fue evidente por el tono y las evasivas que ya habían escuchado esa historia antes. Con esa información en mano, sentí que ya no estábamos simplemente ante una mentirosa, sino frente a alguien capaz de falsificar documentos con tal de sostener su versión de los hechos. No se trataba solo de conseguir dinero, sino de mantener una imagen de mujer sufrida y maltratada por una familia indolente, una imagen que le permitía seguir manipulando a su antojo y que, hasta ahora, había funcionado con una eficacia escalofriante. Hablé con mi madre, le conté todo con lujo de detalles, y ella, con el rostro lleno de tristeza y resignación, solo acertó a decirme que ya no sabía quién era su hermana. La escuché soltar un suspiro largo, uno de esos que cargan años de decepción contenida, y me dijo que por primera vez se sentía traicionada no solo como hermana, sino como mujer que había puesto la confianza por encima de la razón. Ella no solo había entregado parte de sus ahorros, también había confiado ciegamente en el relato de alguien a quien consideraba frágil, herida, pero esencialmente buena. Ahora, con cada dato que surgía, esa visión se desmoronaba con dolorosa claridad. Por otro lado, el grupo de primos con los que había comenzado a compartir información decidió formalizar un plan para frenar de una vez por todas la cadena de mentiras. En lugar de seguir recibiendo versiones aisladas y limitarnos a indignarnos en privado, acordamos redactar un documento interno en el que reunimos todas las evidencias, desde capturas de mensajes hasta transferencias bancarias y testimonios que reflejaban la magnitud del engaño. Ese documento fue compartido por correo con cada miembro de la familia, incluyendo a los más escépticos, a los que siempre veían en Laura a una figura incomprendida y con mala suerte, pero jamás una manipuladora. La reacción fue mixta, como era de esperarse. Algunos agradecieron la transparencia y confesaron que también habían sido víctimas de solicitudes similares en el pasado. Aunque nunca se habían atrevido a hablarlo por miedo al escarnio familiar o por esa idea insidiosa de que lavar los trapos sucios en público estaba mal. Otros, en cambio, defendieron a Laura con el argumento de que todos tienen problemas y que no podemos juzgar a alguien por desesperarse en momentos difíciles. Pero incluso estos últimos, al ver las inconsistencias y los documentos falsificados, comenzaron a guardar silencio. El peso de la evidencia era aplastante. Sin embargo, lo que terminó de convencerme de que esta vez la verdad iba a imponerse fue lo que sucedió apenas 2 días después de la circulación del documento. Laura, lejos de intentar explicarse o defenderse con nuevos argumentos, envió una serie de audios, al menos 8, en menos de 1 hora, a varios familiares en los que no desmentía los hechos, sino que optaba por el camino del victimismo más extremo. En lugar de aclarar por qué las facturas eran falsas o por qué había dado versiones distintas del accidente, se dedicó a lanzar acusaciones emocionales contra todos nosotros. En uno de los audios, que llegó a mis manos porque Mariana me lo reenviara con indignación, Laura decía textualmente que se sentía acorralada por una jauría de familiares sin corazón, que solo estaban esperando verla caer para sentirse superiores. Añadió que, si algún día le pasaba algo de verdad, nadie iba a mover un dedo, y que eso solo demostraba lo podrida que estaba nuestra familia por dentro. Pero lo que más me sorprendió no fue su insistencia en tergiversar los hechos, sino su total falta de autocrítica. No hubo un solo reconocimiento de haber mentido, ni una disculpa parcial, ni siquiera una expresión de remordimiento. Todo giraba en torno a cómo nosotros le habíamos fallado, cómo no la entendimos, cómo la malinterpretamos. En uno de los audios, llegó a decir que si alguna vez exageró algo, fue solo porque estaba desesperada y nadie escucha cuando una mujer grita desde el fondo del pozo. Una frase que, sacada de contexto, podría parecer poética o conmovedora, pero que, bajo las circunstancias en las que la pronunció, sonaba cínica y calculada. Como si todavía confiara en que el sentimentalismo pudiera anular la evidencia y restaurar su lugar como víctima indiscutible de nuestra historia familiar. En este punto, ya no había retorno posible. Laura no solo había perdido nuestra confianza, había destruido su propia credibilidad con cada palabra que pronunciaba. La red de mentiras que había tejido con tanto esmero se le vino abajo, no por una gran revelación, sino por la persistencia de quienes nos negamos a seguir mirando hacia otro lado.
Y aunque la exposición pública de su engaño causó tensiones familiares evidentes, también fue un acto necesario, una suerte de purga moral que ya no podía postergarse. Porque si bien la familia es un vínculo que merece cuidado y respeto, también es un espacio que necesita límites. Y Laura los había cruzado todos. Ahora, el desafío era decidir cómo seguir, cómo manejar lo que vendría después, y sobre todo, cómo impedir que volviera a usar el mismo libreto bajo otra excusa. Porque si algo había aprendido de todo esto, era que las personas como ella no cambian de un día para otro. Solo ajustan sus métodos. Y por eso, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Actualización 4. Ha pasado poco más de un mes desde que decidimos compartir entre todos los familiares afectados el dossier que recopilaba los distintos testimonios. Pruebas y contradicciones que evidenciaban el nivel de manipulación ejercido por Laura, y si bien el ambiente dentro de la familia se ha vuelto denso, cargado de silencios tensos y resentimientos apenas contenidos. También es cierto que, por primera vez, se ha instalado una sensación de claridad, como si la neblina de confusión que durante años nos mantuvo pasivos frente a sus mentiras finalmente se hubiera disipado. Lo que vino después no fue un cierre inmediato, ni una aceptación generalizada, sino un largo proceso de confrontación emocional y moral que cada uno debió enfrentar desde su lugar. Sin embargo, para mí, el punto de inflexión definitivo llegó el día en que organizamos una reunión familiar presencial para enfrentar a Laura cara a cara y obligarla a asumir, al menos una vez en su vida, las consecuencias de sus actos. La reunión fue convocada bajo un pretexto neutral, el cumpleaños de nuestra abuela materna, una mujer ya entrada en años que, si bien no está del todo consciente de los conflictos actuales, aún conserva la lucidez suficiente para reconocer los rostros de sus hijos y nietos y recordar, con una mezcla de nostalgia y ternura, los tiempos en los que la familia se reunía sin necesidad de confrontaciones ni explosiones emocionales. Escogimos su casa precisamente porque sabíamos que Laura no se negaría a asistir a una celebración que, por tradición, nunca se perdía. Además, sabíamos que bajo el techo de la matriarca, las tensiones no estallarían con la misma violencia que en otro lugar. Fue una estrategia fría, lo reconozco, pero necesaria. Ninguno de nosotros quería armar una escena sin antes brindarle la oportunidad de responder. Aunque en el fondo sabíamos que su reacción no iba a ser distinta de lo que ya habíamos visto en sus audios llenos de dramatismo y culpabilización. Ese sábado, la casa de mi abuela fue decorada con globos discretos, la mesa estuvo llena de pasteles caseros y platos tradicionales, y el ambiente, al principio, se mantuvo en una frágil apariencia de cordialidad. Laura llegó un poco después del mediodía, luciendo una blusa floreada, pantalones ajustados y unos tacones que desmentían por completo la supuesta lesión de pierna que tanto había mencionado semanas atrás. Caminaba con seguridad, con el mentón alto, saludando con sonrisas forzadas, como si no tuviera idea de lo que estaba por venir. Se dirigió a mi madre, le dio un beso en la mejilla y comentó, con tono ligeramente teatral, que por fin podía salir sin tanto dolor y que estaba poco a poco recuperándose. Nadie respondió. La tensión era tan palpable que incluso mi abuela, que no estaba enterada del conflicto, notó el silencio denso que se instaló alrededor de Laura apenas entró a la sala. La conversación formal no se hizo esperar demasiado. Apenas terminamos de almorzar, y mientras algunos fingían recoger platos o preparar el café, uno de mis tíos, el más mesurado de todos, pidió que todos se sentaran un momento en la sala porque había algo importante que debía discutirse. Laura, sin sospechar del todo lo que venía, tomó asiento en el sofá central con una expresión neutra, casi aburrida. Pero apenas el tío comenzó a hablar, mencionando que había circulado entre nosotros una serie de pruebas que ponían en entredicho su relato del accidente, su cuerpo se tensó visiblemente. No dijo nada al principio, pero su mirada se volvió afilada, como si analizara cada palabra en busca de una forma de anticipar lo que se avecinaba. Cuando finalmente se le entregó una carpeta impresa con los documentos que habíamos compartido digitalmente semanas atrás, fotografías, transcripciones de mensajes, nombres de hospitales, testimonios cruzados. Laura la tomó con desdén, hojeó un par de páginas, y luego, con un gesto casi de burla, soltó un suspiro exagerado y preguntó, ¿y todo esto para qué? Para humillarme delante de todos.
Fue mi madre quien respondió primero. Con una voz firme, pero visiblemente quebrada por la mezcla de decepción y tristeza, le dijo que no se trataba de humillarla, sino de enfrentar una verdad que ya era insostenible. Le pidió, con una dignidad que me conmovió profundamente, que dejara de fingir, que admitiera lo que había hecho, y que, al menos por una vez, tuviera el valor de decir la verdad sin escudarse en excusas emocionales. Laura, lejos de mostrarse arrepentida, inició un discurso plagado de dramatismo, donde aseguraba que nunca nadie le había creído nada, que estaba harta de ser siempre la mala y que si alguna vez mintió o exageró algo, fue porque no tenía otra forma de pedir ayuda. Nadie la interrumpió. La dejamos hablar durante varios minutos, tiempo en el que repitió, una y otra vez, que se sentía traicionada por nosotros, que jamás esperó semejante ataque colectivo y que no entendía por qué todos se habían puesto de acuerdo para destruirla. Cuando terminó su monólogo, el silencio fue sepulcral. No hubo gritos, ni discusiones acaloradas. Solo una mezcla de resignación y repudio silencioso. Fue uno de mis primos menores quien, con la voz temblorosa pero decidida, le preguntó directamente si pensaba devolver el dinero que había recibido bajo engaños. La reacción de Laura fue tan teatral como predecible, se llevó una mano al pecho, fingió estar ofendida, y dijo que no tenía cómo pagar nada porque todo lo que recibió lo usó en cosas necesarias para su supervivencia. Y luego, como si esperara que esa afirmación cerrara el tema, agregó que lo único que lamentaba era haberse confiado de una familia que prefería los papeles y los bancos a los sentimientos. No pidió perdón. No mostró arrepentimiento. Solo rabia, sarcasmo y una voluntad absoluta de aferrarse a su papel de víctima. Después de eso, no hubo mucho más que decir. Algunos decidieron retirarse en silencio, otros se quedaron un rato más, conversando entre susurros, pero todos entendimos que algo se había roto definitivamente. Laura se marchó antes del anochecer, lanzando frases envenenadas como ya verán cuando me pase algo de verdad y el karma existe y no se queda con nada, intentando, incluso en la derrota, conservar el poder que siempre había ejercido a través del miedo emocional. Sin embargo, esta vez, ya nadie pareció conmoverse. Por primera vez en mucho tiempo, sus palabras no generaron remordimiento ni compasión. Solo hartazgo. Desde aquel día, Laura ha mantenido un perfil bajo. Algunos dicen que sigue viviendo en la misma casa, que ahora evita salir con la misma frecuencia, y que incluso ha devuelto pequeñas sumas de dinero a 2 o 3 familiares. Probablemente como intento desesperado por contener la indignación general. Pero no ha vuelto a contactar directamente ni a mí, ni a mi madre, ni a los primos que más activamente lideramos el proceso de exposición. No ha pedido disculpas. No ha dado explicaciones más allá de los discursos emocionales vacíos que ya todos aprendimos a ignorar. El daño está hecho, y lo sabe. Pero también sabe que esta vez, su red de mentiras ya no tiene el mismo alcance. La familia, rota en algunos puntos pero más lúcida que nunca, ya no es el terreno fértil que solía ser para sus farsas. No sé qué ocurrirá con ella a largo plazo. No sé si esta humillación pública la hará reflexionar, o si simplemente esperará el paso del tiempo para volver a intentarlo bajo otro disfraz emocional. Pero si sé algo con certeza, esta vez no lo tendrá tan fácil. Esta vez, las puertas que antes se abrían con una lágrima o una historia triste, se han cerrado con la fuerza de la verdad. Y aunque ese cierre no haya sido festivo ni plenamente reparador, al menos ha sido justo. Actualización final. Han pasado 3 meses desde aquella reunión en casa de mi abuela, donde por fin se quebró la fachada de víctima que mi tía Laura había sostenido durante tantos años con una habilidad casi quirúrgica. En estos 90 días, las consecuencias de ese encuentro no solo han reconfigurado las relaciones dentro de la familia, sino que también han revelado la magnitud del desgaste emocional que su comportamiento había causado en todos nosotros sin que fuéramos plenamente conscientes. A medida que transcurren las semanas, se ha vuelto evidente que, más allá del dinero perdido, que en algunos casos fue una suma significativa, lo que más nos dolió fue descubrir la dimensión emocional de la traición. No fue solo que nos mintiera.
Fue la forma calculada en que apeló a nuestros vínculos más íntimos para obtener beneficios personales, disfrazando su avaricia con una narrativa de sufrimiento que manipulaba nuestras conciencias más profundas. Y eso, con todo su veneno sutil, es lo que más cuesta superar. Desde entonces, Laura ha adoptado un silencio estratégico. No se ha comunicado directamente conmigo ni con los primos que estuvimos al frente de la exposición de sus mentiras. Según lo que algunos familiares han comentado, sigue viviendo en la misma casa, pero ha reducido sus salidas sociales a lo mínimo. Ya no publica en redes sociales, cuando antes era frecuente verla compartiendo frases motivacionales. Fotos de platos costosos en restaurantes o autorretratos posando frente a espejos con frases como resiliencia o renacer desde las cenizas. Su silencio no es señal de vergüenza, al menos no en el sentido genuino del arrepentimiento, sino una pausa estratégica, como si estuviera calculando cuál sería su próximo movimiento. Conociéndola, estoy convencido de que ya está trabajando en una nueva narrativa, una que le permita presentarse, esta vez, como la víctima de una cacería familiar injusta, de una especie de inquisición emocional donde todos la atacamos sin piedad. Porque para alguien como Laura, la mentira no es una anomalía, es un recurso. Una herramienta más que se activa cuando todo lo demás falla. Algunos de los familiares que inicialmente intentaron mantener una postura neutral o que dudaban de nuestras intenciones han comenzado a distanciarse de ella de forma progresiva. Ya no reciben sus llamadas, o las cortan con pretextos corteses. Otros, más directos, la han bloqueado por completo, no solo en redes sociales, sino en sus líneas telefónicas. Lo que comenzó como una ola de indignación ha ido consolidándose en un bloqueo colectivo que, sin necesidad de juramentos ni declaraciones, ha delineado los nuevos límites dentro de la familia. Laura está sola, o al menos, tan sola como puede estar una persona que hizo del victimismo su único método de supervivencia social. Aún hay quienes le prestan oído, pero ya no con la disposición ciega que antes la favorecía. Ahora, cada palabra que sale de su boca es recibida con reservas, con un filtro de duda que antes no existía. Y eso, en muchos sentidos, es una forma de justicia silenciosa. En cuanto a mi madre, ha recuperado cierta paz después del duro golpe emocional que le supuso reconocer que su propia hermana le mintió sin remordimiento alguno. Ha comenzado a salir más con sus amigas, retomó un curso de pintura que había postergado durante meses, y aunque de vez en cuando menciona a Laura con una mezcla de nostalgia y tristeza, ya no lo hace desde la culpa. Habla de ella como se habla de alguien que fue importante en otra etapa de la vida, pero que ya no tiene lugar en el presente. Su proceso ha sido lento pero firme, y verla reconstruir su sentido de confianza me ha dado la certeza de que todo el esfuerzo por exponer la verdad valió la pena. Aunque haya implicado sacrificar la armonía superficial que durante años disfrazó tantas heridas no resueltas. En lo personal, este episodio me transformó en más de un sentido. Aprendí, con dureza, que no todos los lazos de sangre merecen el mismo nivel de lealtad. Que el afecto no puede convertirse en una excusa para tolerar manipulaciones, y que la honestidad, incluso cuando incomoda o divide, siempre será preferible a una paz cimentada en el silencio cómplice. Durante años creí que poner límites era una forma de agresión, pero ahora entiendo que es, en realidad, una expresión profunda de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Y aunque haya quienes todavía nos miran con recelo por haber sido los que rompieron la armonía familiar, sé que hicimos lo correcto. No actuamos desde el rencor, sino desde el hartazgo acumulado de una historia de abuso emocional que ya no podía seguir escondiéndose bajo la alfombra. La venganza, si es que puede llamarse así, no vino en forma de castigo directo, ni de escándalo público, ni de represalias legales. Fue mucho más simple, más sutil y, en mi opinión, infinitamente más efectiva. Le quitamos a Laura su arma más poderosa. Le arrebatamos el control del relato. Desmontamos la historia que tan cuidadosamente había construido para manipularnos, y se la devolvimos, fragmentada y desnuda, a todos aquellos que alguna vez la creyeron sin dudar. Ya no tiene a quien recurrir con sus cuentos de dolor. Ya no puede usar nuestros afectos como moneda de cambio. Esa pérdida de poder, aunque no lo admita, es su verdadera condena. Y por más que intente reconstruir otra versión de los hechos, siempre habrá alguien que recuerde, alguien que cuente, alguien que diga, no,
Eso no es verdad. Ya lo intentó antes. Ya lo hizo con nosotros. He decidido no guardar rencor, pero tampoco olvido. No volveré a permitir que alguien use la cercanía emocional como arma para manipularme, y si algún día Laura intenta un acercamiento, será recibida con una franqueza que ya no teme romper la cortesía familiar. Porque la lealtad mal entendida fue lo que permitió que este patrón se repitiera durante tanto tiempo. Y si hay algo que espero que quede de todo esto, más allá de la rabia, más allá del dolor, es la certeza de que el silencio no protege a nadie. A veces, la única manera de sanar es decir la verdad completa, aunque duela, aunque divida, aunque te señalen por romper una fachada que nunca fue real. No sé qué será de Laura en los próximos meses. Tal vez encuentre nuevas personas a quienes contar sus historias reinventadas. Tal vez vuelva a caer en su propio ciclo, buscando otra forma de hacer de la mentira una herramienta de subsistencia. Pero al menos, en nuestra familia, su teatro ya no tiene escenario. Y esa, para mí, es la forma más efectiva de justicia. No porque cause escándalo, sino porque es definitiva.